Wilmus Irving era un nuevo comienzo. Hasta el día en que él conoció a mi madre y le pidió su número de teléfono, todo lo que habíamos conocido era miseria y lucha. Cuando había dinero, nuestras vidas estaban definidas por el trauma. Una vez que nos vimos libres de mi padre, fuimos barridos por nuestra propia disfunción del síndrome de estrés postraumático y pobreza. Entonces, cuando yo estaba en cuarto grado, mi madre conoció a Wilmus, un carpintero y contratista exitoso de Indianápolis. A ella le atraía su fácil sonrisa y su estilo relajado. No había violencia en él. Nos daba oportunidad de darnos un respiro. Con él, estando cerca sentíamos que contábamos con algún apoyo, que algo bueno estaba finalmente ocurriéndonos. Ella reía mucho cuando estaban juntos. Su sonrisa era luminosa y franca. Caminaba más erguida. Él le daba seguridad y la hacía sentir hermosa de nuevo. En cuanto a mí, Wilmus se convirtió en lo más cercano que he tenido a una figura paterna sana. Él no me apapachaba. No me decía que me amaba ni ninguna de esas mierdas falsas y sensibleras, pero estaba presente. El básquetbol se había convertido en una obsesión personal desde la escuela primaria. Era el centro de mi relación con mi mejor amigo, Johnny Nichols, y Wilmus sabía jugar. Él y yo íbamos a las canchas juntos todo el tiempo. Me enseñó movimientos, mejoró mi disciplina defensiva y me ayudó a desarrollar mi tiro con salto. Los tres celebramos los cumpleaños y pasábamos las vacaciones juntos, y en el verano, antes de entrar a octavo grado, Wilmus se hincó en una rodilla y le pidió a mi madre que formalizaran su relación. Wilmus vivía en Indianápolis y nuestro plan era ir a vivir con él, el próximo verano. Aunque no era ni de cerca tan rico como Trunis, tenía un buen nivel de vida y nosotros añorábamos volver a la vida de ciudad. Sin embargo, en 1989, un día después de Navidad, todo se detuvo. No habíamos hecho la mudanza permanente a Indianápolis todavía, y él había pasado el día de Navidad con nosotros en la casa de mis abuelos en Brasil. Al día siguiente, Wilmus tenía un partido de basquetbol de su liga varonil y me había invitado a sustituir a uno de sus compañeros. Estaba tan emocionado que había empacado mis cosas desde 2 días antes, pero esa mañana me dijo que, finalmente, no podría ir. Tienes que quedarte aquí esta vez, pequeño David. Bajé la cabeza y suspiré. Él se dio cuenta que yo estaba triste y trató de tranquilizarme. Tu mamá va a ir en unos días y podemos jugar entonces. Yo asentí, de mala gana, pero me educaron para no entrometerme en asuntos de los adultos y sabía que no tenía por qué darme una explicación o un juego de reposición. Mi madre y yo lo vimos desde el porche de la entrada mientras se alejaba en reversa por la cochera, sonrió y nos hizo ese marcado y único gesto suyo con la mano. Luego se fue. Esa fue la última vez que lo vimos con vida. Jugó el partido de su liga varonil esa noche, según lo planeado, y manejó solo de regreso a la casa con los Leones Blancos. Cada que le daba direcciones a sus amigos, familia o repartidores, así describía la fachada de su casa con estilo de rancho, con la entrada enmarcada por 2 esculturas de leones blancos elevadas en pilares. Pasó entre los leones y se estacionó en el garaje desde donde podía entrar directamente a la casa, inconsciente del peligro que se acercaba a sus espaldas. Nunca cerró la puerta del garaje. Lo habían estado siguiendo por horas, esperando por una oportunidad, y mientras se bajaba del asiento del piloto, salieron de las sombras y le dispararon a quemarropa. Recibió 5 disparos en el pecho. Cuando cayó al suelo de su garaje, el tirador se paró encima de él y le dio un tiro de gracia justo entre los ojos. El padre de Wilmus vivía a unas cuadras de distancia y cuando pasó por la casa de los Leones Blancos la mañana siguiente, notó la puerta del garaje de su hijo abierta y supo que algo andaba mal. Caminó a la entrada y fue ahí donde encontró a su hijo muerto. Wilmus solo tenía 43 años. Yo todavía estaba en casa de mi abuela cuando la madre de Wilmus llamó momentos después. Mi abuela colgó y me llamó a su lado para darme la noticia. Pensé en mi mamá. Wilmus había sido su salvador. Ella había estado saliendo de su caparazón, abriéndose, lista para creer en las cosas buenas. ¿Qué le haría esto? ¿Podría Dios darle un maldito descanso? Empezó de a poco, pero dentro de segundos mi rabia me dominaba, me liberé de mi abuela y di un puñetazo al refrigerador y le hice una abolladura. Manejamos hasta nuestra casa para encontrarnos con mi madre, que ya estaba desesperada por no haber escuchado de Wilmus. Había llamado a su casa justo antes de que llegáramos, y cuando un detective contestó el teléfono esto la desconcertó, mas no esperaba lo que teníamos por decirle. ¿Cómo podría haberlo esperado? Vimos su confusión mientras mi abuela caminaba hacia ella, le retiraba el teléfono de las manos y la sentaba para hablar. No nos creyó al principio. Wilmus era un bromista y este era un tipo de broma retorcida que podría tratar de realizar.
Luego recordó que le habían disparado hace 2 meses. Él le había dicho que los hombres que habían hecho eso no iban tras él, que esas balas iban dirigidas a alguien más y como apenas lo habían rozado, decidió olvidarse de todo el asunto. Hasta ese momento, ella no sospechaba que Wilmus tuviera algún tipo de vida secreta en las calles de las calles, de la que ella no estuviera enterada, y la policía nunca encontró exactamente por qué le dispararon y lo asesinaron. Se especuló que estaba involucrado en algún negocio turbio o de drogas que salió mal. Mi madre aún estaba en negación cuando hizo su maleta, pero incluyó un vestido para el funeral. Cuando llegamos, su casa estaba envuelta en cinta amarilla de policía como un maldito regalo de Navidad. Esta no era ninguna maldita broma. Mi mamá se estacionó, pasó por debajo de la cinta y yo la seguí justo atrás de ella hasta la puerta principal. En el trayecto, recuerdo haber volteado a mi izquierda para tratar de echar un vistazo del lugar donde Wilmus había sido asesinado. Su sangre fría seguía en un charco en el piso del garaje. Yo era un adolescente de 14 años deambulando por una escena criminal activa, pero nadie, ni mi madre, ni la familia de Wilmus, ni siquiera la policía parecía impactada por el hecho de que yo estuviera ahí, absorbiendo la pesada vibras del asesinado de mi casi padrastro. Tan crudo como se escucha, la policía le permitió a mi madre permanecer en la casa de Wilmus esa noche. En vez de quedarse sola, hizo que se quedara su cuñado con ella, armado con 2 pistolas en caso de que los asesinos regresaran. Terminé en la habitación del fondo en la casa de la hermana de Wilmus, una casa oscura y espeluznante a unos cuantos kilómetros de ahí, y me dejaron solo toda la noche. La casa estaba amueblada con uno de esos gabinetes de televisión análoga con 13 canales preprogramados en una perilla. Solo 3 canales estaban libres de estática, y yo lo dejé en las noticias locales. Ponían la misma grabación en bucle cada 30 minutos, imágenes de mi mamá y de mí pasando por debajo de la cinta de policía y luego de Wilmus siendo llevado en una camilla hacia una ambulancia, con una sábana cubriendo su cuerpo. Era como una escena de terror. Me senté ahí solo, viendo las mismas imágenes una y otra vez. Mi mente era un disco rayado que seguía saltándose hacia la oscuridad. Nuestro pasado había sido sombrío y ahora nuestro cielo azul del futuro había sido mandado al carajo también. No habría ningún respiro, únicamente mi jodida realidad de siempre ahogando toda la luz. Cada vez que veía las imágenes en la televisión, mi miedo crecía hasta que llenaba el cuarto, sin embargo no podía dejar de mirar. Unos días después de que enterramos a Wilmus, y justo después del Año Nuevo, abordé un autobús escolar en Brasil, Indiana. Todavía estaba de luto, y mi cabeza daba vueltas porque mi madre y yo no habíamos decidido si nos quedaríamos en Brasil o nos mudaríamos a Indianápolis como era lo planeado. Estábamos en un limbo y mi madre permanecía en un estado de shock. Aún no había llorado la muerte de Wilmus. En lugar de eso, se había vuelto emocionalmente ausente de nuevo. Era como si todo el dolor que había experimentado en su vida resurgiera, como una herida abierta en la que ella desaparecía, y no había manera de alcanzarla en ese vacío. Mientras tanto, las clases estaban recomenzando, así que yo seguí la corriente, buscando cualquier retazo de normalidad del cual aferrarme. Pero esto era difícil. Tomaba el autobús escolar casi todos los días, y mi primer día de vuelta a clases, no podía sacudirme un recuerdo del año pasado que yo había enterrado. Aquella mañana me senté sobre el lado izquierdo del autobús, justo debajo de uno de los neumáticos, estaba mirando hacia la calle, como acostumbraba. Cuando llegamos a la escuela, el autobús se detuvo en la curva de descenso, necesitábamos esperar a que el autobús que iba delante de nosotros se moviera antes de poder descender. Mientras tanto, un auto se puso a nuestro lado, y un adorable y muy entusiasta niño corrió hacia nuestro autobús cargando un plato de galletas caseras. El conductor no lo vio y el autobús se echó a andar hacia adelante. Pude notar la mirada de alarma en el rostro de su madre antes de que un súbito chorro de sangre manchara mi ventana. La madre del niño gritó de horror. Ella ya no estaba con nosotros, su dolor la cegaba y gritaba, sonaba como un animal feroz herido mientras literalmente se arrancaba el cabello de la cabeza por su desesperación. Pronto, se escucharon las sirenas a la distancia, sonando cada vez más cercanas a cada segundo. El pequeño niño tenía 6 años y las galletas que traía eran un regalo para aquel conductor que sin querer le quitó la vida. Nos ordenaron bajar del autobús lo más rápido posible y en orden, mientras caminaba al lado de la tragedia. Por alguna razón, llamémosle curiosidad humana, miré debajo del autobús y lo que vi fue impactante. La cabeza del niño estaba tan plana como un papel, sus sesos y sangre se mezclaban debajo de la carrocería como aceite derramado. Por todo un año no había pensado en esa imagen ni una sola vez, pero la muerte de Wilmus la había despertado, y ahora era todo en lo que podía pensar. Estaba más allá del límite. Nada me importaba. Había visto lo suficiente como para darme cuenta que el mundo estaba lleno de tragedias humanas y que solo seguiría apilándose en montones hasta engullirme. Ya no podía dormir más en una cama. Tampoco mi madre. Ella dormía en un sillón con la televisión a todo volumen o con un libro en sus manos.
Por un rato, intenté dormir en cama por la noche, pero terminaba siempre despertando en posición fetal en el piso. Eventualmente me rendí y comencé a dormir al nivel del suelo. Tal vez porque sabía que si podía encontrar comodidad en la parte más baja no habría más caídas. Éramos 2 personas en la extrema necesidad del nuevo comienzo que pensamos que tendríamos, así que aún sin Wilmus, hicimos la mudanza a Indianápolis. Mi madre me enlistó para los exámenes de admisión en la Preparatoria Catedral, un colegio privado en el corazón de la ciudad. Como siempre, hice trampa, y de un cabrón muy listo. Cuando mi carta de aceptación y mi horario de clases llegaron por correo el verano antes del primer año, estaba ante una lista completa de clases avanzadas. Había forzado mi camino hacia adentro, haciendo trampa y copiando, y consiguiendo entrar al equipo de básquetbol de estudiantes de primer año, el cual era uno de los mejores equipos de básquetbol de estudiantes de primer año en todo el estado. Teníamos a varios futuros jugadores universitarios, y yo comencé de titular. Esto fue un gran estímulo en mí. Confianza, pero no uno que pudiera desarrollar porque sabía que era un fraude académico. Además, la escuela le costaba a mi mamá mucho dinero, así que después de solo un año en Catedral, me sacó. Comencé mi segundo año en la preparatoria North Central, una escuela pública con 4,000 niños en un vecindario de mayoría negra, y en mi primer día acudí vestido como un niñito mimado blanco de escuela privada. Mis pantalones de mezclilla estaban definitivamente apretados, y mi camisa de cuello estaba fajada en mi cintura con un cinturón trenzado. La única razón por la que no se burlaban todos de mí era porque sabía jugar. Mi segundo año se trató completamente sobre ser popular. Cambié mi guardarropa, el cual estaba cada vez más influenciado por la cultura del hip hop, y me juntaba con pandilleros y casi delincuentes, lo cual significaba que no siempre asistía a la escuela. Una vez, mi mamá vino a casa a la mitad del día y me encontró sentado en la mesa del comedor con lo que ella describió como 10 matones. No estaba equivocada. Después de un par de semanas se empacó y nos mudamos de vuelta a Brasil, Indiana. Me inscribí en la preparatoria Northview la semana de las pruebas de básquetbol, y recuerdo haber llegado a la hora del almuerzo cuando la cafetería estaba llena. Había 1,200 niños inscritos en Northview, solo 5 de los cuales eran negros, y la última vez que me habían visto yo me parecía mucho a ellos. Ya no. Entré a la escuela ese día usando pantalones 5 tallas más grandes y bastante caídos. También usaba una chaqueta de los Chicago Bulls, demasiado grande, con una gorra al revés, inclinada hacia un lado. En cuestión de segundos todos los ojos estaban puestos en mí. Maestros, alumnos y personal administrativo se me quedaron viendo como si fuera alguna especie exótica. Era el primer niño negro con aspecto de matón que muchos de ellos habían visto en la vida real. Mi mera presencia había detenido la música. Era la aguja siendo arrastrada a través del vinil, rasgando todo un nuevo ritmo, y como el hip hop mismo, todo el mundo se enteró, pero no a todos les gustó lo que escucharon. Yo me pavoneé por la escena como si no me importara 2 carajos. Pero eso era una mentira. Actuaba con todo tipo de actitudes arrogantes. Y mi entrada fue descarada de seguro, pero me sentía muy inseguro. Regresando allí, Buffalo había sido como vivir en un infierno calcinante. Mis primeros años en Brasil fueron una incubadora perfecta para mi estrés postraumático, y antes de que me marchara me fue entregada una dosis doble de trauma por la muerte. Mudarme a Indianápolis había sido una oportunidad para escapar de esa pena y dejarlo todo atrás. Las clases no eran fáciles para mí, pero había hecho amigos y había desarrollado un estilo nuevo. Ahora regresando, me veía lo suficientemente diferente en el exterior para perpetuar la ilusión de que había cambiado, pero para poder cambiar tienes que trabajar tu mierda, confrontarla y ser honesto. No había hecho ni una pizca de ese trabajo. Era todavía un niño tonto sin nada sólido en que apoyarse, y las pruebas de básquetbol arrancaron el resto de confianza que me quedaba. Cuando fui al gimnasio de la escuela, me hicieron ponerme el uniforme en lugar de mi ropa de gimnasio más genérica. En ese entonces el estilo se estaba volviendo holgado y de talla grande, siendo Chris Webber y Hal Rose de los Fab Five quienes lo harían famoso en la Universidad de Michigan. Los entrenadores en Brasil no estaban al tanto de este estilo. Me
Pusieron unos shorts de básquetbol que parecían más ropa interior, los cuales estrangulaban mis testículos, súper apretaban mis muslos y se sentía mal en todos los sentidos. Estaba atrapado en el sueño preferido de los entrenadores, un túnel del tiempo de Larry Bird. Lo cual tenía sentido. Porque Larry Legend era básicamente un santo patrono en Brasil y en todo Indiana. De hecho, su hija asistía a nuestra escuela. Éramos amigos. Pero eso no significaba que quisiera vestirme como él. Luego estaban mis modales. En Indianápolis los entrenadores nos dejaban insultarnos amistosamente entre compañeros en la cancha. Si hacía un buen movimiento o atinaba un tiro en tu cara, hablaba de tu mamá o de tu novia. En Indianápolis había hecho mi tarea sobre cómo hablar mierda. Me había vuelto bueno en eso. Yo era el Draymond Green de mi escuela, y todo era parte de la cultura del baloncesto en la ciudad. De vuelta en la vida rural, eso me costó. Cuando comenzaron las pruebas, yo controlaba mucho el balón, y cuando burlaba a otros chicos y los hacía ver mal, me encargaba de que tanto ellos como los entrenadores se dieran cuenta. Mi actitud avergonzaba a los entrenadores, quienes eran aparentemente ignorantes de que su héroe, Larry Legend, fue uno de los mayores habladores de mierda que hubo, y no pasó mucho tiempo antes de que me quitaran la pelota de las manos y me pusieran en las posiciones delanteras, donde nunca había jugado antes. Me sentía incómodo de estar tan cerca de la canasta y jugaba como tal. Eso me cayó. Mientras tanto, Johnny era quien dominaba. Lo único bueno en esa semana fue recuperar mi amistad con Johnny Nichols. Nos habíamos mantenido en contacto mientras estuve lejos y nuestros maratones de batallas 1 contra 1 estaban de vuelta en pleno auge. Aunque él era algo pequeño, fue siempre un buen jugador y era uno de los mejores en la cancha durante las pruebas. Hacía canastas, pasaba la pelota a quien estaba abierto, y corría por toda la cancha. No fue ninguna sorpresa cuando quedó dentro del equipo representativo, pero ambos estábamos impactados de que yo apenas entrara en el equipo junior. Estaba devastado. Y no por las pruebas de baloncesto. Para mí ese resultado era otro síntoma de algo más que había estado sintiendo. Brasil se veía igual, pero las cosas se sentían distintas esta vez. La escuela primaria había sido complicada académicamente, pero aunque éramos una de las pocas familias negras de la comunidad, no noté ni sentí ningún racismo palpable. De adolescente lo experimentaba por todas partes, y no era porque yo me hubiera vuelto extremadamente sensible. El racismo descarado siempre había estado ahí. No mucho después de habernos mudado de vuelta a Brasil, mi primo Damien y yo fuimos a una fiesta bastante lejos de la ciudad. Nos quedamos fuera de casa mucho después de nuestro horario límite. De hecho, estuvimos despiertos toda la noche, y después de que se hizo de día, llamamos a nuestra abuela para que nos recogiera. Disculpa. Ustedes me desobedecieron, así que bien. Pueden empezar a caminar. ¿Entendido? Ella vivía a 16 kilómetros de distancia, por un largo camino rural. Pero íbamos bromeando y disfrutando de nuestra compañía mientras realizábamos el trayecto. Damien vivía en Indianápolis y ambos traíamos nuestros pantalones holgados y caídos y llevábamos chaquetas starter demasiado grandes. No. Era precisamente el atuendo de los caminos rurales de Brasil. Habíamos caminado 11 kilómetros en unas cuantas horas cuando una camioneta pick-up apareció por el camino en nuestra dirección. Nos movimos a un costado para permitir que transitara, pero mientras pasaba a nuestro lado, disminuyó su velocidad y pudimos ver a 2 adolescentes en la cabina y a un tercero de pie en la caja. El pasajero de la cabina nos señaló y gritó desde su ventana abierta: ¡Malditos negros! Nosotros no volteamos a ver, solo bajamos nuestras cabezas y seguimos caminando al mismo ritmo, hasta que escuchamos a ese cacharro de camioneta detenerse con un chillido sobre la grava y levantar una nube de polvo. Es entonces cuando vi al pasajero de la cabina, un tipo desaliñado, bajarse con una pistola en su mano. Me la apuntó a la cabeza mientras caminaba hacia mí, amenazándome. ¿De dónde carajos son y por qué carajos están en este pueblo? Damián siguió caminando mientras que yo trabé miradas con el hombre, que me apuntaba sin decirle nada. Se paró a medio metro de mí.
Una amenaza de violencia no puede volverse mucho más real que eso. Escalofríos recorrieron mi piel, pero me rehusaba a huir o acobardarme. Después de algunos segundos, volvió a la camioneta y se fueron a toda velocidad. No era la primera vez que había escuchado esa palabra. No mucho antes de ese suceso estaba pasando el rato en un Pizza Hut con Johnny y un par de chicas, incluyendo a una chica blanca de cabello castaño que me gustaba. Su nombre era Pam. A ella le gustaba también, pero nunca hicimos algo al respecto. Éramos dos inocentes disfrutando de la compañía mutua. Pero cuando su padre llegó para recogerla y nos vio juntos, y cuando Pam lo vio a él, su rostro se puso pálido como un fantasma. Su padre irrumpió en el restaurante lleno y caminó con decisión hacia nosotros con todo el mundo viéndolo. Él nunca se dirigió a mí. Solo miró a su hija a los ojos y le dijo, no quiero volver a verte con este negro nunca más. Ella se apresuró a la puerta detrás de su padre, con el rostro rojo de vergüenza, mientras que yo me quedé sentado, paralizado, mirando al suelo. Había sido el momento más humillante de mi vida, y me dolió mucho más que el incidente de la pistola porque pasó en público, y la palabra la había escupido un adulto. No podía entender cómo ni por qué él estaba tan lleno de odio, y si él se sentía de esa forma, ¿cuántas otras personas en Brasil compartían esta opinión cuando me veían caminando por la calle? Es la clase de acertijo que uno no quiere resolver. Ellos no me llamarán de ningún modo si no pueden verme. Así es como operaba durante mi segundo año en la preparatoria en Brasil, Indiana. Me escondía en las filas traseras del salón, me quedaba sentado en mi silla y mantenía un bajo perfil en todas y cada una de las clases. Nuestra preparatoria nos hizo aprender una lengua extranjera ese año, lo cual me resultaba gracioso. No porque no pudiera ver el valor de esta actividad, sino porque si apenas podía leer inglés, mucho menos podría entender el español. Para entonces, después de unos 8 años completos haciendo trampa, mi ignorancia se había cristalizado. Seguía pasando de año en la escuela, como se esperaba de mí, pero no había aprendido ni una maldita cosa. Yo era uno de esos chicos que creían engañar al sistema cuando, en realidad, todo el tiempo me había estado engañando a mí mismo. Una mañana, como a mitad del año escolar, entré a mi clase de español y tomé mi libro de trabajo del librero trasero. Había toda una técnica involucrada en pasar las clases sin estudiar. No tenía que prestar atención, pero sí tenía que hacer que pareciera como que estaba prestándola, así que me hundía en mi asiento, abría mi libro de trabajo y fijaba mi vista en la maestra que daba la clase al frente del salón. Cuando volteé a ver la página del libro, todo el salón se silenció. Al menos para mí. Los labios de la maestra seguían moviéndose, pero no podía escucharla porque mi atención se había estrechado al mensaje dejado para mí, y solo para mí. Cada uno tenía su libro de trabajo asignado en esa clase, y mi nombre estaba escrito a lápiz en la esquina superior derecha de la portada de mi libro. Así es como supieron que me pertenecía. Debajo del mensaje, alguien había hecho un dibujo de mí en una horca. Se veía rudimentario, como un dibujo sacado del juego del ahorcado que jugábamos de niños. Debajo estaban estas palabras: vamos a matarte, maldito negro. Lo habían escrito mal, pero yo no tenía idea. Apenas si podía escribir yo mismo, y habían dejado su jodido punto claro. Miré alrededor del salón, mientras mi rabia se acumulaba como un tifón hasta que estaba, literalmente, zumbándome en los oídos. No debería de estar aquí, pensé. Para mí mismo. No debería de estar de vuelta en Brasil. Hice inventario de todos los incidentes que ya había experimentado y decidí que no podría soportar mucho más. La maestra seguía hablando. Cuando me levanté de pronto, ella llamó mi nombre, pero no estaba tratando de escucharla. Me salí del salón, con mi cuaderno en la mano, y salí corriendo hacia la oficina del director. Estaba tan enojado que ni siquiera me detuve en la recepción. Entré directo en su oficina y dejé caer la evidencia en su escritorio. Estoy harto de esta mierda, le dije. Kirk Freeman era el director en ese momento, y hasta la fecha él aún recuerda haber levantado la mirada desde su escritorio y haber visto
Lágrimas en mis ojos. No era ningún misterio el por qué toda esta mierda estaba sucediendo en Brasil. El sur de Indiana siempre había sido un hervidero de racistas, y él lo sabía. 4 años más tarde, en 1995, el Ku Klux Klan desfiló por la calle principal de Brasil en el día de la independencia, encapuchados y con su indumentaria completa. El KKK estaba activo en Center Point, un pueblo localizado a no más de 15 minutos de distancia, y chicos de ese pueblo asistían a nuestra escuela. Algunos de ellos se sentaban detrás de mí en clase de historia y decían chistes racistas, para mi fortuna, cada maldito día. No estaba esperando alguna investigación respecto a quién lo había hecho. Más que otra cosa, en ese momento, estaba buscando un poco de compasión, y pude notar por la mirada en los ojos del director Freeman que él se sentía mal por lo que estaba sucediendo, pero estaba perdido. No sabía cómo ayudarme. En lugar, examinó el dibujo y el mensaje por un buen rato, luego alzó sus ojos a los míos, listo para consolarme con sus palabras de sabiduría. David, esto es ignorancia pura, me dijo. Ni siquiera saben cómo escribir nigger. Había sido amenazado de muerte y esto era lo mejor que podía hacer. Por mí. La soledad que sentí al salir de su oficina es algo que nunca olvidaré. Daba miedo pensar en que había tanto odio fluyendo por esos pasillos y que alguien a quien yo ni conocía me quería muerto por el color de mi piel. La misma pregunta seguía dando vueltas en mi cabeza. ¿Quién demonios está aquí que me odie de esta manera? No tenía idea de quién era. Mi enemigo. ¿Era alguno de los rednecks de mi clase de historia, o era alguien a quien yo consideraba mi amigo pero que en realidad me detestaba? Una cosa es mirar fijo al cañón de una pistola en la calle o lidiar con algún padre racista. Al menos esa mierda era honesta. Pero preguntarme quién más pensaba de esa forma en mi escuela era un tipo diferente de confusión, y no podía sacarlo de mi mente. Aunque tenía bastantes amigos, todos ellos blancos, no podía dejar de ver el racismo escondido y garabateado en las paredes con tinta invisible, lo cual volvía extremadamente pesada la carga de ser el único. Casi todas las minorías en Estados Unidos, si no es que todas, junto con las mujeres o las personas gay, conocen bien el virus de la soledad. De entrar en habitaciones donde eres el único de los de tu tipo. La mayoría de los hombres blancos no tienen idea de lo difícil que puede ser. Desearía que la tuvieran, porque entonces sabrían cuánto te desgasta. Como algunos días lo único que quieres hacer es quedarte en casa y pasarla tirado en la cama, porque salir en público implica estar completamente expuesto, vulnerable a un mundo que te monitorea y te juzga. Al menos así es como se siente. La verdad es que no puedes estar completamente seguro de cuándo y si es que eso está realmente pasando en un momento dado. Pero seguido se siente como que sí, lo cual es su propio tipo de tortura mental. En Brasil, yo era el único a donde quiera que fuera. En mi mesa de la cafetería, donde platicaba durante el almuerzo con Johnny y nuestro grupo. En cada clase que tomé. Incluso en el maldito gimnasio de baloncesto. Para el final de ese año cumplí 16 y mi abuelo me compró un Chevy Citation usado de color café caca. Una de las primeras mañanas en que lo manejé a la escuela, alguien roció con pintura en spray la palabra nigger en la puerta del lado del conductor. Esta vez lo escribieron correctamente y el director Freeman se quedó de nuevo sin palabras. La furia que se mezclaba en mi interior ese día era indescriptible, pero no la irradiaba hacia el exterior. Me quebraba desde adentro porque todavía no había aprendido qué hacer o cómo canalizar todas esas emociones. ¿Debía de pelear con todos? Ya me habían suspendido de la escuela 3 veces por peleas, y para este punto estaba casi completamente insensible. En vez de eso, me retiré y caí en el pozo del nacionalismo negro. Malcolm X se convirtió en mi profeta de preferencia. Solía llegar a casa de la escuela y ver el mismo video de uno de sus primeros discursos cada maldito día. Estaba tratando de encontrar sosiego en algún lugar, y la forma en que él analizaba la historia y transformaba la desesperanza negra en rabia era algo que me nutría, aunque la mayoría de sus filosofías económicas y políticas me resultaban incomprensibles. Era su enojo hacia
Un sistema hecho por y para la gente blanca con lo que yo conectaba porque yo vivía en una confusión de odio, atrapado en mi propia ira e ignorancia. Estériles. Pero no era material para la nación del Islam. Esos rollos toman disciplina, y yo no tenía nada de eso. En vez de lo anterior, para mi tercer año, intentaba hacer encabronar a la gente a propósito, convirtiéndome en el estereotipo exacto que los racistas blancos detestaban y temían. Usaba a diario mis pantalones caídos debajo de mi trasero. Conecté de forma rudimentaria el estéreo de mi auto a bocinas para casa, las cuales llenaban la cajuela de mi Citatio. Hacía vibrar las ventanas cuando pasaba por la calle principal de Brasil con Gina Chus de Snoop a todo volumen. Puse 3 de esas cubiertas de alfombra de pelo largo en mi volante y colgué un par de dados de peluche de mi espejo retrovisor. Cada mañana antes de ir a la escuela miraba al espejo del baño y encontraba nuevas maneras de encabronar a los racistas de mi escuela. Incluso inventaba peinados extravagantes. Una vez, me hice una raya en reversa, rasurándome todo el cabello excepto por una pequeña línea radial en la parte izquierda de mi cuero cabelludo. No era que fuera impopular. Era considerado el chico negro cool del pueblo, pero sí se hubieran molestado en escarbar un poco más profundo, se habrían dado cuenta de que mi identidad no era la cultura negra y que mis acciones no trataban de desafiar al racismo realmente. No tenía ningún propósito. Todo lo que hacía era para obtener una reacción de las personas que más me odiaban porque las opiniones que tenían los demás sobre mí me importaban, y esa es una manera muy superficial de vivir. Estaba lleno de dolor, no tenía ningún propósito real y, si hubieras estado viendo de lejos, parecería como que había renunciado a cualquier oportunidad de éxito. Que estaba encaminado hacia el desastre. Pero no había dejado ir toda mi esperanza. Me quedaba un sueño más. Quería entrar a la Fuerza Aérea. Mi abuelo había sido cocinero en la Fuerza Aérea por 37 años, y él estaba tan orgulloso de su servicio que incluso después de retirarse portaba su uniforme de gala para ir a la iglesia los domingos, y su uniforme cotidiano para el resto de la semana, nada más para sentarse en el maldito porche. Ese nivel de orgullo me inspiraba a unirme a la patrulla aérea civil, el auxiliar civil de la Fuerza Aérea. Nos juntábamos una vez por semana, marchando en formación y aprendiendo sobre los diversos trabajos disponibles en la Fuerza Aérea siendo oficiales. Es así como quedé fascinado con él, para rescate, los soldados que saltan de aviones para rescatar a los pilotos derribados de la zona de peligro. Asistí a un curso de una semana durante el verano antes de mi primer año llamado Curso de Orientación en Salto de Pararescate. Como era usual, yo era el único. Un día, un pararescatista llamado Scott Giren vino a hablar con nosotros, y tenía una historia cabrona que contar. Durante un ejercicio de rutina, después de haber saltado a una altitud de casi 4 kilómetros, Giren desplegó su paracaídas cuando otro paracaidista iba cayendo justo arriba de él. Eso no era nada extraordinario. Él tenía el derecho de pasar primero y, de acuerdo con su entrenamiento, hubiera realizado un gesto a su compañero para que lo rebasara. Excepto que el otro sujeto no lo vio, lo cual posicionaba a Giren en un grave peligro porque quien había saltado arriba de él seguía en plena caída libre, atravesando el aire a casi 200 kilómetros por hora. Intentó abrazarse a sus rodillas flexionadas para así evitar impactarse con Giren, pero esto no funcionó. Giren no tenía idea de que venía hacia él cuando su compañero atravesó su toldo, colapsándolo al contacto, estrellándose contra la cara de Giren con las rodillas. Quedó noqueado instantáneamente y se fue otra vez en caída libre, con su paracaídas arruinado, creando muy poca resistencia al viento. El otro paracaidista logró desplegar su paracaídas y sobrevivir con heridas menores. Giren realmente no aterrizó. Rebotó como una pelota de básquetbol sin aire 3 veces, pero como había estado inconsciente, su cuerpo estaba blando, y no se despedazó a pesar de haber impactado contra el suelo a 160 kilómetros por hora. Murió 2 veces en la mesa de operaciones, pero los doctores de la sala de urgencias lo trajeron de vuelta a la vida. Cuando despertó en la cama del hospital, dijeron que no conseguiría una
recuperación plena y que nunca más volvería a ser un pararescatista. 18 meses después había desafiado los pronósticos médicos, sí sé. Había recuperado por completo y ya estaba de vuelta en el trabajo que amaba. Durante años estuve obsesionado con esa historia porque había sobrevivido a lo imposible y yo resonaba con su supervivencia. Después del asesinato de Wilmus, con todas esas burlas racistas lloviendo sobre mi cabeza, no te aburriré con cada episodio individual, solo quiero que sepas que hubo muchos más. Sentía que estaba en caída libre sin ningún jodido paracaídas.